Amigos, estamos en una clase más de este curso de electricidad. Vamos a dejar a un lado lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia para abrir un nuevo tema, el cual va a ser magnetismo y electromagnetismo, ¿ok? Magnetismo y electromagnetismo es el tema. ¿Qué es magnetismo? Bueno, magnetismo es, si más no me equivoco, la fuerza de atracción de los imanes. ¿Ok? La fuerza de atracción de los imanes, a eso se le conoce como magnetismo. Voy a dejar aquí en el pizarrón algo que, pues yo creo que ya todo lo conocemos, ya sabemos para qué nos sirve, ya sabemos qué es lo que hace. Vamos a dibujar un imán. ¿Dónde vamos a encontrar imanes en la motocicleta? Bueno, lo vamos a encontrar en la bobina captadora. Ahí vamos a tener un imán. Lo vamos a tener también en nuestro volante magnético. Vamos a tener varios imanes dependiendo las bobinas que tenga nuestro estator. También en la marcha, ya que pues, es un motor eléctrico también. Ahí vamos a tener unos imanes. Y recordemos que los imanes tienen un polo norte y tienen un polo sur. Si recuerdan, lo vimos en la clase número 2, me parece 2 o 3 de las leyes de las cargas, donde decía que si poníamos un positivo más un positivo, se repelan, ¿sale? Si ponemos un negativo más un negativo, igual se repelan. ¿Por qué? Por si tú pones el negativo de la batería en otro negativo de otra batería, no va a suceder nada. Si tú pones el positivo de la batería en otro positivo de batería, no va a suceder absolutamente nada. Pero si llegas a poner positivo más negativo, estas cargas se atraen. Los electrones quieren irse hacia el positivo y por eso es que suceden los cortos, ¿ok? Ahora, ya hablando de esto, vamos a cambiar estos signos por los del imán. Polo norte más polo norte se repelan. Polo sur más polo sur se repelan. Polo sur más polo norte se atraen. Por eso es que cuando rompemos un imán y lo queremos unir, ya no se puede, como que se voltea del otro lado porque se están atrayendo. ¿Y cómo es eso? Aquí voy a dibujar unas líneas de fuerza que son invisibles a vista, pero sí existen. Y estas líneas de fuerza son así. Aquí tiene su flechita y aquí tiene su flecha. ¿Qué estoy dibujando? Bueno, lo que estoy dibujando ahorita es la dirección de las líneas de fuerza. Como ven, aquí está una flecha apuntando del norte hacia el sur, y del norte hacia el sur, y del norte hacia el sur, y del norte hacia el sur. Si vemos algo más grande, así, ¿sale? Así más o menos son las líneas de fuerza. ¿Cómo las podemos ver? Pues muy fácilmente. Vamos con no sé, con un herrero, que son los que más tienen laminillas de hierro, y ponemos un imán. Esas laminillas de hierro las aventamos así encima de bueno, por aquí las espolvoreamos esas y movemos nuestra base y se van a empezar a formar esas líneas de fuerza, ¿sale? Que ya no van a ser tan invisibles porque las laminillas de hierro van a guiarnos. De todas maneras, eso lo pueden ver aquí en internet. Búsquense una imagen de líneas de fuerza de un imán y van a saber de qué carajos les estoy hablando, ¿ok? Voy a eliminar esto, voy a borrarlo. Bueno, voy a borrar todo para que no me quede tan sucio el pizarrón. Ahora, ya una vez explicado esto del norte y del sur, ¿qué es lo que sucede cuando se llega a romper el imán? Vamos a suponer que se rompe en, ¿qué será? En unos dos pedazos así, se rompen así.
Bueno, lo que va a suceder es que este imán ya no va a ser uno, sino van a ser dos, a pesar de que estén pegados. Se van a separar. Vamos a poner de ejemplo esto. Se rompió aquí, hacia acá. Este imán va a ser uno, norte y sur, y del otro lado vamos a tener norte y sur, porque ahora ya tenemos dos imanes. ¿Ok? Yo creo que vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con las líneas de fuerza? Estas van a continuar, pero ahora más chicas. Van a estar así, porque tenemos un imán chico. Y estas aquí, porque tenemos otro imán chico. ¿Ok? Se va a disminuir esas fuerzas. Ahora, si este imán se llega a romper en, no sé, en muchísimos pedazos, vamos a exagerarle, uno por acá, uno así, otro así y otro así, pues vamos a tener muchos polos norte, mucho sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur y norte, sur. Ok, muchos imanes, muchos polos nortes, muchos polos sures. ¿Y qué pasa con las líneas de fuerza? Estas pues van a disminuir en tamaño. Y ahora van a ser aquí, chiquititas. Van a estar aquí sus líneas. Sale. Y estamos hablando del mismo tamaño del imán. Cuando el imán está completo, recuerden que las líneas de fuerza están grandes. Cuando los imanes están pequeños, las líneas de fuerza están más cortas. Y bueno, ¿para qué me interesa saber esto? Si ustedes utilizan o agarran su volante magnético o la marcha, la golpean, van a romper los imanes. ¿Sale? Y al romper los imanes, esa marcha ya no va a girar. Y al romper los imanes en el volante magnético, ya no va a haber una generación de electricidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya las líneas de fuerza ya no nos van a alcanzar a llegar a el estator. ¿Sale? Pues bueno, vamos a hablar ahora de el electromagnetismo. Esto ya lo hemos visto, de hecho vamos a tener un ejemplo ahorita. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una bobina? Tenemos la bobina. Una bobina es un conjunto de espiras de alambre enrolladas, así. Aquí tenemos una bobina. Si nosotros, que es simplemente es un alambre, por ejemplo esta la estiro y la puedo unir y la puedo enrollar y no pasa nada y quedaría como una bobina. Obviamente llevan un aislante para que entre sus espiras no haya cortos, ¿vale? ¿Dónde la encontramos? Bueno, en el solenoide. La encontramos también en el estator. Ese conjunto de bobinas. Pero bueno, si yo le pongo un voltaje de 12 volts aquí, por ejemplo, le pongo aquí un positivo y aquí le pongo un negativo, lo que va a suceder es que se va a crear un campo electromagnético y va a ser como si fuera un imán temporal. ¿Cómo es eso? Miren, aquí va a estar el polo norte y va a estar también el polo sur. También van a estar las líneas de fuerza. Voy a borrar esto. Van a estar las líneas de fuerza así. Igual con su dirección de las flechitas hacia el sentido de las líneas. Lo mismo va a suceder arriba. Y lo mismo va a suceder desde aquí hasta acá. Su línea de fuerza va a ser hacia acá y su línea de fuerza va a ser hacia acá. Esto sería norte y esto sería sur. Mientras tengas una fuente de alimentación que esté alimentando, váyame la redundancia, mientras tengas una fuente de alimentación que esté proporcionando un voltaje a la bobina, nuestro embobinado va a actuar como un imán. Si tú le quitas esto, cualquiera de los dos,
desaparece ese campo electromagnético y simplemente nos va a quedar una bobina y ya. Si te llegas a preguntar, oye, ¿y si es un cable, por qué no hace corto? Y eso yo también me lo preguntaba, decía, si tenemos, entonces es un cable largo, que lo enrollo, le pongo un positivo y un negativo, ¿por qué? ¿Por qué no hace corto? Bueno, la respuesta está en que en todos, voy a poner aquí un foquito, voy a dibujar un circuito eléctrico básico, aquí está. Mi batería. Ahí está, ahí más o menos. ¿Sale? Batería, conductor y consumidor o resistencia. En todos los conductores, en todos, hablando de los de casa, lo que nos traen 110 o los de la motocicleta, mientras fluya una corriente, se va a crear un campo electromagnético. Mientras fluya corriente en un conductor, se va a crear un campo electromagnético. A lo mejor muy pequeñito, así. Un campo muy pequeñito. Casi ni siquiera como para tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones están chocando con resistencias y eso hace que se cree un campo electromagnético muy pequeño en este conductor. Pero si nosotros ponemos ese mismo conductor, pero ahora enrollado así, muchas vueltas, muchísimas vueltas, por eso es que se crea un campo electromagnético más grande, porque todas están juntas, ¿ok? En el caso de nuestros estatores, ¿dónde está mi estator? Aquí está. En el caso del estator, no aplica voltaje, no se le aplica voltaje, ¿ok? Pero es para darles el ejemplo de la bobina. Tenemos el alambre de cobre que está enrollado, pero todo está aislado. Va a ser lo mismo con las bobinas, donde encontramos esto en el solenoide y en la bobina captadora. ¿Sale? Ay, no sé por qué lo borré, pero bueno. Si nosotros ponemos algo enfrente, bueno, algo enfrente no, una placa enfrente, lo que va a suceder es que lo va a atraer porque es un campo electromagnético. Una vez más dibujo la bobina, le pongo un positivo, le pongo un negativo y 12 volts de la batería. Si yo lo alimento, se crea un campo electromagnético que sería un imán temporal. Y si le pongo aquí algo, un contacto, lo que va a suceder es que estas placas se van a unir. Por eso nuestro solenoide suena clac, clac. Cada que tú lo alimentas con positivo y negativos, el embobinado suena clac, clac, porque esto se une, esto se atrae hacia abajo haciendo contacto. Aquí vamos a tener el positivo de batería, que sería en este cable, su placa de contacto. Vamos a tener aquí nuestro motor, que va aterrizado a tierra. Recuerden, por el cable que va atornillando el motor. Si yo le pongo positivo y negativo, nuestro motor va a girar, ¿sale? El solenoide está aquí con sus placas despegadas si tú no tienes activado el start ni el embrague o el freno, según sea el caso. ¿Sale? Ya una vez que tú presionas el freno y presionas start, aparece aquí un positivo, un negativo, aquí aparece un positivo, se crea un campo electromagnético y estas placas se unen, haciendo que nuestro motor gire. Si tú quitas el start o quitas el freno, va a desaparecer aquí ya sea el negativo o el positivo, y este campo electromagnético va a desaparecer, haciendo que nuestro contacto se separe y la marcha ya no gire. ¿Sale? Voy a darles este ejemplo aquí en la mesa de trabajo. Voy a poner el solenoide y voy a alimentar su embobinado. En el solenoide
vamos a tener, bueno, esta es su forma del solenoide. Aquí en estos cables delgados es donde va la alimentación del voltaje. En el verde va el negativo, en el amarillo va el positivo. Pero si tú inviertes no pasa absolutamente nada porque solamente es una bobina. La bobina no tiene polaridad. Del lado de aquí afuera vamos a tener el borne donde va nuestro cable que va hacia la marcha y el otro que viene del positivo. Recuerden que estos dos es el contacto. Voy a armar un circuito fácilmente. Voy a poner un caimán en el positivo de la batería. Lo voy a poner en un extremo, perdón, en un borne de mi solenoide. El otro lo voy a poner en un extremo del foco. El otro extremo del foco lo voy a poner en el negativo de la batería. Ahorita no enciende mi foco. ¿Por qué? Porque las placas están despegadas. Fueron las que les comenté en el pizarrón. ¿Sale? Estas placas están despegadas. Voy a alimentar con voltaje de 12 volts mi embobinado del solenoide. Que pueden ser 12 volts, depende de los relevadores. Porque este también es un relevador, ¿vale? Tiene la misma función de los relevadores automotrices. Voy a alimentar, ahora sí, mi embobinado. Se crea el campo electromagnético. Las placas se unen en el interior del solenoide, haciendo que la corriente fluya desde el positivo hacia acá y llega a mi foco. Aquí tenemos positivo y el negativo es el que proviene de la batería, de este caimán. Una vez más, el campo electromagnético aquí no está, no hay nada, porque no tenemos el embobinado alimentado con carga. Si yo alimento el embobinado, se crea el campo electromagnético y las placas se unen y nuestro foco enciende, porque hay continuidad. ¿Sale? La marcha está girando, estoy presionando el freno y el botón de start, lo suelto, ahí está. Hasta suena un clac. Muchos dicen, es que mi moto suena clac clac y no enciende. Bueno, si nosotros le hacemos esto o no acomodamos bien, por mucho que le estés dando clac, pues nada más no va a girar tu marcha, ¿ok? Esto ya trabajaría como un interruptor electromagnético, ¿sale? Voy a borrarlo, yo creo que ya lo copiamos. Y lo que voy a hacer ahora es darles una explicación de inducción. Inducción electromagnética. Inducción electromagnética. Vamos a ponerle transformador. Voy a dibujar la bobina, la que vimos ahora de este lado, que la canción. Sí. Aquí está la bobina. Recuerden que la bobina es un conjunto de espiras de alambre enrolladas. Ahí tenemos nuestra bobina, ¿ok? ¿Cuánto de alimentación? Vamos a poner de ejemplo 1 volt. 1 volt positivo y negativo. Si le pongo otra bobina enfrente, que así viene nuestros símbolos, en nuestra simbología. Busquen simbología de componentes eléctricos o electrónicos. Si ponemos una bobina más grande, este campo electromagnético que se va a generar aquí y sus líneas de fuerza van a alcanzar a este lado. ¿Sale? Si tenemos más espiras en el embobinado, bobina secundaria, bobina primaria,
Lo aclaro, ¿vale? Para que quede bien. Bobina primaria y bobina secundaria. Si tenemos más espiras de alambre en nuestra bobina secundaria, lo que va a suceder es de que el voltaje se va a aumentar, se va a amplificar. Aquí, por poner ejemplos, vamos a tener 1 volt aquí y del otro lado vamos a tener 10,000 volts. ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¿Dónde vemos eso en la motocicleta? Yo creo que ya lo saben algunos. En la bobina de alta. Del CDI a la bujía, ahí como en ese camino hay una bobina de alta que es un transformador de alta. ¿Por qué? Porque a esa bobina le está entrando un voltaje muy bajo, pero está saliendo un voltaje muy alto. Si no me crees, toca las salidas del CDI a la bobina, retira los pines, dale marcha y tócale, es más con la lengua y no te va a dar toques, no te va a dar toquecitos, pero conéctalo a la bobina y con el cable grueso que está perfectamente aislado, tócale y vas a ver si no sientes una pequeña descarga, ¿ok? Esto es un transformador de alta, pónganlo ahí en su libreta, transformador de alta y cópienlo. ¿Dónde se encuentra? En la bobina de alta. No necesariamente tiene que estar enfrente o no están enfrente. Esto es para darles las explicaciones. ¿Sale? Porque la realidad es que estos vienen así, juntos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta va a tener bastantes más, bastantes. No sé cuántas. También tiene que ver el calibre del cable. ¿Sale? Aquí, si ustedes se dan cuenta, el azul nada que ver con el negro. La bobina primaria nada que ver con la bobina secundaria. Y estos están así. De hecho, yo creo que algunos, los que tuvieron una buena infancia, desembobinaron un transformador. Y estos traían esta letra, ¿no? La letra E. Si no lo hiciste, vengas a tomar, güey. ¿Cómo no? Esto es de ley que lo tienes que hacer cuando eres morro. Bueno, entonces ese fue un transformador de alta. ¿Cuántos minutos llevamos? 22. Ahora, un transformador de baja. ¿Dónde vamos a tener un transformador de baja en la motocicleta? Aquí vamos a tener, por poner ejemplos, 100 volts, 110, perdón, 110 volts. ¿Sale? Tenemos 110 volts en la bobina primaria. Positivo, negativo. Bobina primaria. Y en el embobinado secundario vamos a tener quizás menos espiras en nuestra bobina. Perdón. Positivo y negativo. Bueno, sí, positivo y negativo. Vamos a dejarlo así por el momento, ya que todavía me falta explicar corrientes alternas y directas. ¿Sale? Si tenemos una bobina aquí nos están entrando 110, pero depende el tamaño de la bobina secundaria, del número de vueltas y del calibre del cable, vamos a tener 12 volts. ¿Dónde tenemos eso? Recuerden que si aquí tenemos corriente, se va a crear un campo electromagnético que se va a inducir en el embobinado secundario. ¿Dónde lo tendremos? Pues en la casa, ¿no? En el estéreo de mi abuelita. Tenía una gabachita, una grabadora. 110 le entraban, que era lo de la casa. Y el transformador de salida, que era para alimentar todo la grabadorcita. O la grabadorcita solamente se alimentaba con 12 volts. Y por eso había un transformador. En el caso de los reguladores rectificadores de la motocicleta, vamos a tener lo mismo. ¿Sale? Voy a investigar a fondo, porque unos dicen que es un circuito integrado,
otros dicen que es un transformador, pero si es que en el regulador rectificador de nuestra moto tenemos un transformador, ¿sale? Si en el regulador rectificador de la moto tenemos un transformador, va a ser como esto. ¿Por qué? Porque de hecho ya lo saben algunos, otros todavía lo vamos a explicar más adelante en las clases cuando estemos dando sistema de carga, que tú aceleras la moto, tenemos el estator y gira el volante magnético y salen ahí los cables de color rosa, que sería este, amarillo, que sería este de aquí, ¿sale? Y se meten al regulador. Esta línea punteada sería nuestro regulador, ¿sale? Se meten 10 aquí, pero de aquí ya no salen 12 volts o 12 volts, 14, de 12.5 a 14.5 nos deben de salir. En teoría, quizás sale un poquito más, 14.7, no sé, pero así es como estaría ese regulador por dentro. Obviamente también lleva un puente de diodos que es para rectificar esta corriente. Ya lo vamos a ver en clases más adelante. Pero ahí lo tenemos, señores. Se crea el campo electromagnético, se induce la electricidad y salen 12 volts. Como les comento, no es que tengas una bobina acá y la otra acá, sino que las dos están juntas. Así, están juntas. Juntas pero no pegadas, ¿vale? Ese es un transformador de baja. Ahora, un transformador de poder, ¿cuál sería? Tenemos un embobinado. Aquí tenemos 110 volts, que son los de casa. Aquí tenemos del otro lado un embobinado. Uno, derivación, otro. Y tenemos, que la canción. La canción. Otro. Este me está dando 40 volts. Este me está dando 20 volts. Y este me está dando 12 volts. Y la entrada es de 10. Puede aumentar quizás el voltaje dependiendo el número de vueltas y el calibre de el conductor. ¿Para qué se utiliza esto o dónde lo podemos encontrar? Muy fácil, en nuestros estéreos o en nuestras computadoras. Uno de los presenciales me dijo que, como es de computadoras el vato, creo que me dijo que así estaba, que esto alimentaba tal componente, esto alimentaba tal componente y esto alimentaba otro componente. No es quizás el voltaje real, simplemente es para dar unos ejemplos. De aquí, si yo pusiera mi multímetro de aquí, aquí, y aquí pongo mi multímetro, ahí está, el voltaje van a ser 20 volts. Si pongo mi multímetro aquí, el voltaje van a ser 40. Si yo pongo mi multímetro aquí, el voltaje va a ser 12 volts, ¿ok? Si lo pongo desde aquí abajo hasta acá arriba, pues va a ser 40, 50, 60, 72 volts, de lado a lado, ¿ok? Ese es un transformador de alta. Ahí les va otro transformador. Este transformador se llama de 1 a 1. Uno aquí. Y tenemos el otro aquí. Si aquí entran 110 volts, aquí van a salir 110 volts también. Crean, esto no me acuerdo muy bien. Si quieren pónganme tache. Pero estos transformadores existen. ¿Para qué? Para aislar la frecuencia. Solamente tendremos el voltaje por inducción de la bobina secundaria, pero la frecuencia aquí va a disminuir, ¿sale? Es para aislar la frecuencia.
Pero bueno, eso quizás estoy mal, quizás muchos que saben de este tema van a decir está súper mal. Simplemente hay que investigarlo, si gustan. Así que ahí se los dejo de tarea, ¿vale? Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Recuerden que si tienen dudas en el WhatsApp o si quieren conocer un poquito más a fondo de estos temas que son realmente muy teóricos, lo pueden hacer. Ya tienen las bases de aquí. Así que, pues amigos, no les voy a mostrar toda la teoría porque toda la teoría no la tengo. No puedo ser mecánico y tan eléctrico. Todavía estoy demasiado joven para eso. Solamente comparto lo poco que sé con ustedes. Así que nos vemos en la siguiente clase.